Las manos de la niña formaban una señal secreta de auxilio para el millonario. Se quedó paralizado al instante, reconociendo las señales de abuso. Lo que hizo a continuación dejó a todos en el supermercado sin palabras. Antes de adentrarnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos ves. Disfruta de la historia. Las luces fluorescentes del supermercado Riverside emitían su familiar y monótona melodía mientras empujaba mi carrito por la sección de frutas y verduras. Era una tarde de martes, de esas que pasan desapercibidas y se convierten en 1000 días más cuando uno no presta atención. Estaba allí porque mi empleada doméstica había llamado para decir que estaba enferma. A pesar de la insistencia de mi director financiero en que delegara mis compras, prefería la soledad que me proporcionaban estas tareas cotidianas, el ritmo de seleccionar manzanas, elegir entre 2 marcas de agua mineral y hacer cola. Era meditativo en su sencillez, un marcado contraste con el caos que supone dirigir una empresa tecnológica multimillonaria. Me llamo James Mecho. A los 30 años, había acumulado más riqueza de la que jamás creí posible. Mi empresa tecnológica había salido a bolsa hacía 5 años, y las cifras de mi cuenta bancaria se habían vuelto casi abstractas. Algo en lo que rara vez pensaba más allá de los informes trimestrales que me enviaba mi asesor financiero. El dinero me había dado todo excepto lo que realmente quería. La paz frente a los fantasmas que me atormentaban cada día, la paz que brindan los recuerdos, paz libre de culpa, la paz que me da saber que en algún lugar del mundo, una niña me necesitaba, y yo le fallé. Vivía en un ático con vistas a toda la ciudad, un espacio tan estéril y vacío que apenas parecía habitado. Las paredes estaban decoradas con obras de arte caras que no comprendía, la cocina tenía todos los electrodomésticos que el dinero podía comprar, pero yo apenas cocinaba. El dormitorio era palaciego, pero a menudo me quedaba dormida en el sofá de mi estudio, rodeada del material de investigación que había acumulado. Durante 12 años, informes de personas desaparecidas, perfiles psicológicos de abusadores, estadísticas sobre desapariciones de niños que nunca dejaron de atormentarme. Me había volcado en mi trabajo con esa intensidad obsesiva que surge al intentar huir de tus propios demonios. Mi empresa tecnológica creó software para comunicaciones empresariales. Un software que revolucionó la forma en que las empresas interactuaban con sus clientes. Valía miles de millones. Yo poseía una parte importante. Ese dinero significaba que podía hacer cualquier cosa, ir a cualquier parte, ayudar a quien quisiera. Pero no pudo traer de vuelta a Emma. Eso no podía cambiar el hecho de que no la había protegido cuando más importaba. Ese fantasma tenía un nombre. Emma tenía 7 años cuando desapareció de nuestro vecindario una tarde soleada de junio. Tenía 16 años, demasiado mayor para estar observándola, demasiado joven para comprender lo rápido que podía cambiar una vida. Un instante estaba jugando a la rayuela en la acera. Al siguiente, había desaparecido. Así, sin más, 12 años de investigaciones policiales, detectives privados, pistas falsas y callejones sin salida me habían enseñado una cosa: el mundo estaba lleno de oscuridad, y a veces esa oscuridad engullía a las personas por completo. Eso fue hace 12 años, y nunca me recuperé. Estaba recorriendo el pasillo de los cereales, debatiendo entre 2 granolas con la intensidad de alguien que no tiene nada más de qué preocuparse. Cuando la vi, estaba de pie 3 pasillos más allá, en la sección de conservas, completamente quieta, algo poco común en los niños. La mayoría de los niños se mueven con una energía inquieta, sus cuerpos incapaces de contener su excitación o ansiedad, pero aquella chica estaba paralizada. Su pequeño cuerpo rígido como una estatua, con la mirada fija en la cesta de la compra que tenía en las manos. Tendría quizás 9 años, era pequeña para su edad, con cabello oscuro y piel pálida, lo que sugería que no pasaba mucho tiempo al sol. Lo que me llamó la atención fue su postura, la forma en que se mantenía ligeramente de lado, apartándose del hombre que estaba a su lado, como si su cuerpo intentara desesperadamente crear una distancia que su mente no le permitía. Su columna vertebral estaba curvada hacia adentro, en un gesto protector, como si intentara hacerse más pequeña, menos visible, menos propensa a ser notada y atacada. El hombre era corpulento, probablemente de unos 40 años, con un cuello grueso que sugería o bien mucho ejercicio en el gimnasio o años de mala alimentación y estrés. Tenía el rostro enrojecido, lo que sugería hipertensión o mal genio, posiblemente ambas cosas. Le estaba gritando algo en voz baja, demasiado baja para que yo pudiera oír las palabras con claridad desde 3 pasillos de distancia, pero pude leer la forma de su boca.
el veneno en su mandíbula, la manera en que su cuerpo se inclinaba sobre ella de forma amenazante, invadiendo su espacio de una manera que comunicaba posesión y control. Niña estúpida, le oí sisear mientras me acercaba, fingiendo examinar cajas de cereales. Mientras en realidad me colocaba en posición para observarlas. Ni siquiera sabes elegir el cereal correcto. Eres un inútil. Arruinas todo lo que tocas. Tu madre estaría mejor sin ti. Las palabras impactaron a la chica como golpes físicos, sus hombros se encorvaron aún más. Su mirada bajó aún más. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la cesta. Debía haber mirado hacia otro lado, debería haber seguido con mis compras, haber pagado mis artículos y haber conducido hasta mi ático vacío, donde habría pasado la tarde revisando el código que mis desarrolladores habían escrito, perdido en la cómoda insensibilidad del trabajo. Esa era mi vida ahora: trabajo, casa, dormir, repetir. Era seguro. Era controlable. Estaba vacío y hueco, y lleno de fantasmas que me seguían de habitación en habitación, pero no podía apartar la mirada. Tal vez fue algo en mi subconsciente lo que reconoció el peligro. Tal vez se trataba de un instinto que había permanecido latente durante 12 años, esperando un momento como este. Tal vez fue Emma quien, de alguna manera, trascendió el tiempo y el espacio para guiar mi mirada hacia una chica que necesitaba ayuda. Fuera lo que fuese, me encontré incapaz de apartar mi atención de ese niño y de ese hombre, pero entonces la chica alzó la vista. Durante una fracción de segundo, no más que un latido, nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante, vi algo que detuvo el tiempo mismo. Vi un miedo tan profundo que se había calcificado hasta convertirse en algo casi ritualístico. Vi a una niña que había aprendido, a través de traumas repetidos, a hacerse pequeña, invisible, un susurro. Vi las 1000 pequeñas maneras en que el abuso entrena a un niño para anticipar el dolor, para estremecerse antes de ser golpeado, para disculparse por cosas que no son su culpa. Y entonces vi su mano derecha, que había mantenido parcialmente oculta por su cuerpo, moverse en el gesto más pequeño posible, 3 dedos extendidos hacia abajo a través del cuerpo, mantenidos el tiempo justo para que alguien que supiera que buscarlo entendiera. Ayúdame, la señal de maltrato infantil. La señal que los servicios de emergencia y los consejeros capacitaron a las personas para reconocer. La señal que, al realizarse, significaba que un niño estaba en peligro. Sentí un frío intenso en todo el cuerpo. La caja de cereales se me cayó de las manos y resonó contra el suelo con un sonido que pareció increíblemente fuerte. A mi alrededor, el supermercado continuaba con su rutina ajena a todo. Una madre se reía en algún lugar cerca de la sección de lácteos. Un reponedor reorganizaba las botellas de salsa para pasta con precisión mecánica. La música ambiental seguía sonando, alegre y completamente indiferente al conocimiento que acababa de golpearme como un puñetazo físico, porque conocía esa señal. Lo conocía mejor que mi propio latido. Emma me lo había enseñado, 3 años antes de su desaparición. Emma había regresado a casa del colegio disgustada. Era una niña tranquila y observadora, de esas que se fijan en cosas que otros pasan por alto. En la escuela había estado aprendiendo sobre seguridad en Internet, pero la lección se había ampliado para incluir otros peligros. Esa noche se metió en mi cama. Yo tenía 16 años entonces, más hermano que padre, y ella me mostró la señal. Lo había estado practicando, asegurándose de saber cómo hacerlo, porque incluso a los 7 años, Emma comprendía algo profundo sobre el mundo. A veces necesitas una manera de pedir ayuda cuando las palabras no son seguras. 3 meses después, se había ido. Los recuerdos volvieron con la fuerza de una agresión física. Los interrogatorios policiales, los grupos de búsqueda, la falsa esperanza de un avistamiento a 2 estados de distancia que no llevó a ninguna parte, las vigilias y las ceremonias con velas que se hicieron menos frecuentes hasta que la gente simplemente siguió adelante con sus vidas. Emma se convirtió en una estadística, un cartel de persona desaparecida que finalmente desapareció de los tablones de anuncios de la comunidad, un caso sin resolver que probablemente nunca se esclarecería. Observé a la chica en el pasillo de las conservas como un halcón. Mi visión se agudizó con una claridad que no había sentido en años. Tenía las manos apretadas en puños tan fuertes que mis uñas dibujaban medias lunas en las palmas. El hombre, supuse que era su padrastro o el novio de su madre. A juzgar por la crueldad casual de su postura y la forma posesiva en que le tocó el hombro, seguía reprendiéndola, alzando ahora ligeramente la voz. «Eres tan estúpido»,
le oí decir ahora con más claridad. No haces nada bien. Tu madre probablemente se arrepiente de haberte tenido. La chica se estremeció como si él la hubiera golpeado, todo su cuerpo reaccionó con violencia ante sus palabras. Y en ese momento comprendí lo que 12 años de búsqueda me habían enseñado: Emma aún podía estar viva en algún lugar, pero también podía estar sufriendo exactamente como esta chica estaba sufriendo en ese preciso instante, y si no hubiera actuado, si hubiera dejado pasar este momento, habría pasado el resto de mi vida preguntándome si podría haberla salvado. Necesitaba hacer algo. Necesitaba ayudarla, pero también comprendí, con una claridad que me dieron años de investigación obsesiva sobre la protección infantil tras la desaparición de Emma, que si me dirigía a ellos directamente, la situación podría empeorar para ella. Los padres y tutores tienen el derecho legal de llevarse a sus hijos a distintos lugares, y había muy pocos escenarios en los que pudiera intervenir sin poner en riesgo la situación exponencialmente. Un paso en falso podría resultar en que él la sacara de ese espacio público y la llevara a un lugar privado, donde nadie podría ver ni oír lo que sucediera, pero yo podría dar testimonio, podría hacer lo que no pude hacer por Emma, podía prestar atención. Podía mantenerme alerta. Podía cumplir con lo prometido. El hombre le arrebató la cesta a la niña y se dirigió hacia la caja con paso decidido. Le seguía a 2 pasos de distancia, con los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. Todo su lenguaje corporal gritaba sumisión. Abandoné mi carrito de la compra y la caja de cereales, y lo seguía a una distancia prudente, intentando parecer despreocupada, como una clienta más que se dirigía a las cajas. En la caja, me coloqué en una fila cercana y observé todo. Observé cómo la cajera, una mujer de unos 50 años con ojos amables pero cansados, comenzaba a escanear los artículos del hombre. Observé cómo su expresión cambió ligeramente al mirar a la niña. Ese sutil cambio que se produce cuando alguien reconoce que algo anda mal pero no entiende qué es. Observé cómo la cajera abría ligeramente la boca, como si fuera a decir algo, y luego la volvía a cerrar. Miedo. El miedo que surge de no saber qué hacer, de reconocer un problema pero carecer de las herramientas o la autoridad para abordarlo. Ese miedo fue lo que provocó la desaparición de Emma hace 12 años. Ese miedo probablemente hizo que miles de niños quedaran desprotegidos. Serán $47,32, dijo la cajera en voz baja, y había algo de disculpa en su voz, como si lamentara no poder hacer más. El hombre pagó en efectivo, billetes arrugados que arrojó sobre el mostrador con una despreocupación agresiva, sin molestarse en esperar el cambio. Agarró las bolsas sin dar las gracias y señaló a la chica con la cabeza, un gesto que de alguna manera era a la vez amenazante y desdeñoso. Sigue. Obedece. No cuestiones. No hables. Y en ese momento, tomé una decisión. Fue una decisión que lo cambiaría todo, para mí, para la chica y para los muros cuidadosamente construidos que había levantado alrededor de mi corazón para protegerme de más dolor. Fue una decisión que me costaría más de lo que jamás podría imaginar en ese momento, y me daría más de lo que jamás podría merecer. Fue una decisión que tomé no con mi mente racional, sino con la parte de mí que se había roto hacía 12 años y que nunca se había recuperado del todo. Lo seguí hasta el estacionamiento. El sol de la tarde era intenso e implacable mientras pasaba por las puertas automáticas, manteniéndome a varios pasos de distancia pero sin perderlas de vista. Mi mente daba vueltas, repasando cada escenario que había investigado obsesivamente durante 12 años. Conocía las estadísticas. Sabía que el 70% de los niños en situaciones de abuso no llegan a la edad adulta sin sufrir daños psicológicos permanentes. Sabía que esa intervención era crucial. También sabía que una intervención errónea podría empeorar las cosas exponencialmente. La chica, supí que se llamaba Lily Summers, caminaba 2 pasos detrás del hombre que llegaría a conocer como Derek Monroe. Toda su postura gritaba resignación, el lenguaje corporal de una niña que había sido condicionada a través de traumas repetidos a esperar dolor y a aceptarlo sin quejarse. Derek se movía con la arrogancia agresiva de alguien acostumbrado a salirse con la suya, acostumbrado a que la gente se acobardara ante él, acostumbrado a que su palabra fuera ley en su pequeño rincón del mundo. Llegaron a una destartalada camioneta Ford, de esas que habían visto tiempos mejores, con la pintura descolorida y descascarada en algunos sitios y los cristales tintados oscuros. Derek abrió la puerta del pasajero y señaló a Lily con la cabeza. Sube, dijo con voz baja y desagradable, rebosante de desprecio.
Y no hagas ni un ruido en el camino a casa. Estoy harto de oír tu voz. Suenas estúpido cuando hablas. Lily subió sin protestar, sin ofrecer resistencia, sin hacer nada que pudiera provocar más enfado. Se movía como una persona que había aprendido a desaparecer dentro de sí misma, a volverse invisible, a ocupar el menor espacio posible. Tenía 9 años y ya había pasado 3 años con Derek Monroe en su casa, 3 años aprendiendo a hacerse invisible, a absorber el dolor sin quejarse, a vivir en un estado constante de hipervigilancia ansiosa, siempre esperando él. Próximo golpe, me quedé allí de pie en el aparcamiento, a 50 metros de distancia, observando a ese hombre que estaba a punto de marcharse con un niño que acababa de lanzar el grito de auxilio. Más desesperado que jamás había presenciado, tuve segundos para tomar una decisión que definiría el resto de mi vida, tuve segundos para decidir si apartaba la mirada o actuaba. Saqué mi teléfono y, sin pensar demasiado en las consecuencias legales ni en los riesgos que implicaba, tomé 3 fotografías, la matrícula claramente visible, la cara del hombre a través de la ventana, la pequeña cara de terror de Lily asomándose desde el asiento del pasajero, con los ojos muy abiertos por el miedo y algo más, tal vez esperanza. Tal vez la creencia desesperada de que alguien por fin la había visto. Entonces hice algo imprudente, algo peligroso. Algo que me habría costado la vida hace 12 años si hubiera sido tan estúpido como para intentarlo con quienquiera que se hubiera llevado a Emma. Me subí a mi coche, un Tesla plateado aparcado 3 filas más allá, y le bloqueé el paso cuando intentaba salir del aparcamiento. El impacto fue mínimo. Mi seguro lo habría cubierto sin problemas, pero la declaración fue inequívoca. La camioneta de Derek frenó bruscamente, los neumáticos humeando ligeramente. El impacto fue fuerte pero no severo. Sacó la cabeza por la ventana, con el rostro ya morado de rabia. ¿Qué demonios estás haciendo, maldito loco?, gritó, apretando el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Salí del coche, con las manos temblando, pero con la voz firme. 12 años de planificación obsesiva me habían preparado para este momento, aunque no me hubiera dado cuenta hasta ahora. Voy a llamar a la policía, dije, con el teléfono ya en la mano. Voy a denunciar abuso infantil, y si intentas huir en coche, lo denunciaré como secuestro de menores. Por un instante, la rabia de Derek se transformó en otra cosa, cálculo. Una rápida evaluación de sus opciones. Entonces pareció que algo hacía clic en su mente, e hizo algo que yo no había previsto. Salió del camión. ¿Te crees muy listo?, dijo, caminando hacia mí. Era un hombre grande, musculoso, con puños que parecían haber sido usados como armas muchas veces antes. ¿Crees que llamar a la policía va a servir de algo? Esa chica es mi hijastra. Su madre es mi novia. Son mi familia. Si te vuelves a acercar a ellas, te denunciaré por acoso, por esta payasada que acabas de hacer con tu coche. Te voy a hacer pedazos. Mi abogado te destruirá. Entonces no te importará si llamo a la policía ahora mismo, dije, y comencé a marcar. La desesperación en sus ojos cambió. Miedo. Bajo toda esa rabia y crueldad se escondía un núcleo de miedo genuino que sugería que tenía algo que ocultar, algo en su pasado que hacía peligrosa la atención policial. Pero lo que sucedió después fue peor de lo que jamás hubiera imaginado. Corre, dijo una vocecita desde el interior del camión. Lily había abierto la puerta del pasajero y estaba saliendo. Corre, repitió, esta vez más alto, y salió corriendo. Una niña de 9 años corrió por el estacionamiento con la desesperación de una niña que entiende que esta era su única oportunidad, que este momento podría no volver a repetirse jamás. Derek se abalanzó sobre ella, maldiciendo, pero me interpuse en su camino. Durante una fracción de segundo, estuvimos inmersos en una confrontación, no una pelea física, sino un momento de pura lucha humana. Él era más fuerte, sí. Pero yo era más rápido, y lo que es más importante, yo luchaba por algo que él no podía comprender, luchaba por cada niño que alguna vez gritó en silencio al vacío. Me empujó hacia atrás y caí con fuerza contra mi coche. Un dolor punzante floreció en mi hombro y bajó por mi brazo, irradiándose hasta las puntas de mis dedos. El impacto me dejó sin aliento por un instante. Por un segundo, no pude respirar. Por un segundo, pensé que volvería y continuaría el ataque, pero para cuando recuperé el aliento y me bajé del coche, Lily ya había llegado a la entrada de un centro comercial a 50 metros de distancia y había desaparecido dentro. Derek permanecía allí de pie en el estacionamiento, respirando con dificultad.
Su rostro estaba morado de rabia, su cuerpo tenso por una violencia apenas controlada, podía ver el cálculo que se producía detrás de sus ojos, la parte racional de su mente estaba ganando la batalla contra los impulsos violentos, armar un escándalo aquí, acabar arrestado, llamaría la atención de la policía. Ya se encontraba en libertad condicional por un caso de conducción bajo los efectos del alcohol de hace 3 años, tenía antecedentes penales por agresión derivados de una relación anterior, una condena por lesiones. Tenía antecedentes penales que empeorarían catastróficamente su situación si el caso llegara a los tribunales, ser arrestado ahora. Por secuestro o rapto podría enviarlo de vuelta a prisión durante años, posiblemente décadas, apretó la mandíbula mientras calculaba los costos frente a los beneficios de continuar con esta situación. Esto no ha terminado, dijo, señalándome con veneno en su gesto, con voz baja y amenazante, su madre la querrá de vuelta. Es de mi familia, y usted se está entrometiendo en un asunto familiar. No sabe lo que hace. No conoce toda la historia. Se arrepentirá. Se lo prometo. Se lo prometo, se arrepentirá, pero volvió a subirse a su camioneta, con movimientos bruscos y una rabia apenas contenida, dio un portazo tan fuerte que oí el eco en todo el aparcamiento. Por un momento, pensé que podría embestir mi coche directamente, que podría usar la camioneta como arma, pero en vez de eso, arrancó el motor, los neumáticos chirriaron al acelerar. Dejando un rastro de goma quemada en el asfalto y una estela de humo, me quedé allí de pie, con el brazo palpitando de dolor y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallarme por las costillas. Me di cuenta de que estaba temblando, me di cuenta de que mis piernas apenas podían sostenerme, me di cuenta de que en ese momento, cuando Derek me empujó contra el coche, yo había sido completamente vulnerable. Si hubiera decidido seguir pegándome, no habría podido detenerlo, pero yo lo había hecho, le había dado a Lily su oportunidad. Yo había abierto la puerta, ahora le tocaba a ella afrontarlo. Las siguientes 6 horas fueron un torbellino de actividad que habría sido imposible sin los recursos que me proporcionaba mi riqueza. En el momento en que Derek se marchó en coche, llamé al 911 desde mi vehículo e informé de la desaparición de un niño. Tuve mucho cuidado con mis palabras, eligiendo cada una deliberadamente. No acusé directamente a Derek Monroe. Todavía no, eso vendría después, con pruebas, con una documentación cuidadosa, con el tipo de maniobras legales que requerían paciencia y precisión. En cambio, simplemente informé que había visto a una niña asustada sola en un centro comercial y que me preocupaba su seguridad. Indiqué el lugar donde la había visto por última vez y permanecí en la línea con la operadora mientras conducía de regreso al centro comercial. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. La policía encontró a Lily acurrucada en un cubículo del baño dentro del centro comercial, llorando y aterrorizada, con todo el cuerpo temblando por los sollozos. Una amable encargada de la tienda llamada Patricia estaba haciendo su ronda cuando oyó el llanto. En lugar de ignorarlo, llamó suavemente a la puerta y preguntó si alguien estaba bien. Lily abrió la puerta y Patricia llamó inmediatamente a seguridad. Cuando llegué, atravesando a toda velocidad el tráfico, con las manos temblando en el volante y el corazón latiendo a 1000 por hora, la policía ya estaba allí y una agente estaba sentada con Lily en la oficina del gerente. Cuando llegué, inicialmente intentaron impedirme la entrada. Esto es asunto oficial de la policía, dijo un agente, pero les expliqué que yo había llamado al 911 y me permitieron entrar. Encontré a Lily sentada en la oficina del gerente, con una manta sobre los hombros y una taza de chocolate caliente que se enfriaba en sus pequeñas manos. Parecía increíblemente pequeña. Increíblemente frágil, como si la más mínima brisa pudiera llevársela volando. Sus piernas se balanceaban ligeramente, sin llegar al suelo, y tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me miró en el momento en que entré, y vi algo en sus ojos que nunca olvidaré, ni gratitud, todavía no, ni esperanza. Eso llegaría más tarde, cuando aprendiera que se podía confiar en la gente, una especie de confianza desesperada y frágil en que ese desconocido pudiera ser diferente de los demás adultos en su vida, que tal vez, solo tal vez, yo era alguien que se quedaría, alguien que la ayudaría, alguien que no la lastimaría. La gente, cuyo nombre era Sandra Martínez, me miró de una forma que sugería que entendía lo que había hecho. Llevaba 20 años en el cuerpo, ella conocía las señales de abuso, ella sabía que ese niño había estado sufriendo. Hola, cariño, dije, sentándome frente a ella,
manteniendo mis movimientos lentos y deliberados, sin resultar amenazantes. Quería que ella sintiera que tenía el control. Quería que supiera que no iba a forzar nada. Me llamo James, ¿cómo te llamas? Lily, susurró, con una voz apenas audible, como el fantasma de una voz. Lily Summers, ¿me van a llevar, me van a meter en un hogar de acogida? Las preguntas se sucedieron rápidamente, cada una revelando la profundidad de su terror. Esa pregunta me partió el corazón en 1000 pedazos. La principal preocupación de esta niña no era su seguridad. Era el miedo a separarse de su madre, el miedo al sistema, el miedo a perder todo lo que le quedaba. Fue la respuesta de una niña que había sido condicionada, a través de traumas repetidos, a priorizar las necesidades de los demás por encima de las suyas. Le habían enseñado que su propia seguridad no importaba, que su propio bienestar era menos importante que mantener contenta a su madre, mantener contento a Derek, mantener intacta la unidad familiar, sin importar el costo para ella misma. Eso depende, dijo el agente Martínez con suavidad, de lo que tu madre quiera hacer. Pero ahora mismo, nuestra principal preocupación es asegurarnos de que estés a salvo. ¿Puedes contarnos qué pasó hoy? ¿Por qué corriste? La historia se fue revelando a trozos durante la hora siguiente, fragmentada y traumática, pero la imagen que dibujaba era clara y devastadora. La madre de Lily, Rebecca Summers, era madre soltera y había luchado contra la adicción y la depresión durante años. Ella había conocido a Derek Monroe en una reunión de recuperación, afirmaba ser un apoyo, un hombre servicial, que podría ayudarla a rehacer su vida y mantenerse sobria. A los 6 meses de conocerse, él ya se había mudado con ella. En menos de un año, comenzó a abusar sistemáticamente de Lily. Todo empezó poco a poco, explicó Lily con voz entrecortada. Insultos, críticas, que le dijeran que no valía nada, que era una carga, la razón por la que su madre no podía rehabilitarse y mantenerse sobria. Entonces la situación empeoró, bofetadas, encerrarla en su habitación durante horas, negarle la comida como castigo por faltas menores, decirle que si se lo contaba a alguien, la separarían de su madre y la pondrían en un hogar de acogida, donde la tratarían aún peor, decirle que nadie le creería, que todos pensarían que era una mentirosa, que su madre elegiría a Derek antes que a ella. El abuso fue físico y emocional, pero aún no sexual, una distinción que importaría legalmente, pero que no cambiaba el horror fundamental de lo que este niño estaba sufriendo. ¿Dónde está tu madre? Pregunté suavemente, mientras Lily tomaba sorbos de su chocolate caliente con manos temblorosas. Está trabajando, dijo Lily. Trabaja de noche en un hospital. Limpia. Llega a casa sobre las 6 de la mañana, eran las 4 de la tarde. Rebecca no supo lo que había pasado hasta 14 horas después. Realicé llamadas telefónicas desde la sala de espera del hospital. Primero acudí a una pediatra que conocía, una mujer llamada doctora Sarah Chen, que se especializaba en casos de abuso infantil y tenía contactos importantes dentro de los servicios de protección infantil. Luego, a un abogado llamado Michael Garrison, que había llevado algunos de mis litigios comerciales y que me debía un favor. Luego acudí a un investigador privado llamado Marcus Hayes, un ex policía que me había ayudado a buscar a Emma y que entendía los casos de secuestro de menores mejor que nadie que yo conociera. Para cuando la madre de Lily llegó a la comisaría, contactada por los agentes que habían respondido al informe inicial sobre la niña desaparecida, yo ya había reunido un equipo de personas que podían ayudar. El doctor Chen había llegado para realizar un examen médico. Michael Garrison estaba esperando con documentos legales. La policía tenía la información de Derek Monroe gracias a mis fotografías y al número de su matrícula. Todo estaba en movimiento. Rebecca Summers era una mujer delgada y demacrada, de unos 40 años, que parecía haber sido golpeada por la vida pero que aún seguía adelante. Tenía ojeras por años de turnos dobles, por trabajar demasiado y dormir muy poco, por el estrés constante de intentar mantener unida a su familia. Sus manos mostraban las marcas visibles de su trabajo, ásperas, rojas, callosas por años de limpiar casas, fregar suelos de rodillas y usar productos químicos agresivos que le habían desgastado la piel. Su ropa era sencilla y limpia, pero estaba desgastada en algunos sitios. Sus zapatos resistieron más por la determinación que por la durabilidad. Quedó completamente desolada al enterarse de lo sucedido. Su rostro se descompuso cuando la realidad de su fracaso como madre la golpeó como una ola gigante, pero
En su reacción había algo más, una culpa tan profunda que casi la paralizaba, tan intensa que apenas podía mantenerse en pie. Había dejado a su hija en una casa con un depredador. Estaba tan desesperada por recibir ayuda, tan agradecida de que alguien se preocupara por ella, de que le mostrara amor y atención, que había permitido que un hombre peligroso entrara en la vida de su hija. La culpa era visible en el temblor de sus manos, en la forma en que miraba a Lily, como si esperara que su hija la odiara para siempre. No lo sabía, repetía, con lágrimas que le corrían por las mejillas hasta que se le hincharon y enrojecieron los ojos. No lo sabía. Lo juro, no lo sabía. Siempre fue amable conmigo. Dijo que nos ayudaría. Dijo que quería mucho a Lily. Fue cariñoso conmigo. Y yo pensé que tal vez podría ser un padre para ella. Pensé que tal vez podríamos ser una familia de verdad. No sabía que la estaba lastimando. No lo sabía, las palabras salieron de su boca en un torrente entrecortado y jadeante, cada una pareciendo costarle un esfuerzo tremendo. Era un escenario tristemente común. Los abusadores suelen ser encantadores, incluso amables con sus parejas adultas, mientras que son brutales y crueles con los niños. Es un patrón tan antiguo como la crueldad humana misma, un patrón que se ha repetido innumerables veces a través de culturas y generaciones. El abusador crea una situación en la que el padre o la madre agradece su presencia, en la que parece estar ayudando, mientras que, a puerta cerrada, está destruyendo sistemáticamente al niño o la niña. Podemos ayudarte, me oí decir a Rebecca, con voz firme a pesar de la angustia que sentía. Pero tienes que estar dispuesta a cooperar con la investigación. Tienes que estar dispuesta a testificar contra Derek si llega el caso. Necesito tu compromiso con tu hija. Un compromiso total. Sin vacilaciones. Sin cambiar de opinión cuando Derek se disculpe o prometa portarse mejor, me miró con ojos devastados y asintió. Haré lo que sea, dijo. Lo que sea para proteger a mi bebé. Le fallé una vez. No le fallaré de nuevo, aceptó de inmediato, sin dudarlo, sin pedir tiempo para pensar ni consultar con nadie, y en su acuerdo pude ver la profundidad de su desesperación y el amor que sentía por su hija. Vi a una mujer que había cometido un terrible error al confiar en la persona equivocada y que pasaría el resto de su vida asegurándose de no volver a cometer ese error jamás. Lo que siguió fue un proceso legal que tardó 3 meses en resolverse, 3 meses de declaraciones, investigaciones y documentación meticulosa. Derek Monroe fue arrestado y acusado de abuso infantil. Las pruebas eran condenatorias, no solo el testimonio de Lily, sino también las conclusiones del Dr. Chen, mis fotografías, las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado que captaron toda la interacción, el testimonio de expertos sobre las señales de abuso visibles en el cuerpo de Lily y en sus respuestas psicológicas. Optó por un acuerdo con la fiscalía en lugar de arriesgarse a un juicio, aceptando 15 años de prisión, pero el verdadero trabajo de rescate no consistía en castigar a Derek, se trataba de salvar a Lily, se trataba de ayudarla a sanar, se trataba de mostrarle que en el mundo hay bondad y crueldad, seguridad y peligro. Hice algo que sorprendió a todos, incluso a mí mismo. Le pregunté a Rebecca si podía ayudarla a obtener la custodia permanente de Lily, no como madre sustituta, no como alguien que intentara quitarle a su hija, sino como apoyo, defensora, ángel de la guarda. Quería mantenerlos juntos, quería asegurarme de que Lily estuviera a salvo, y quería asegurarme de que Rebecca tuviera los recursos para sanar de su propio trauma y su propia adicción. Rebecca rompió a llorar cuando le hice la oferta. Ella pensaba que yo quería llevarme a Lily, separarlas para siempre. No, dije, quiero que permanezcan juntos. Sé que amas a tu hija. Lo vi en el momento en que llegaste al hospital. Todo lo que quiero es ayudarte a protegerla, ayudaros a ambos a sanar. Pagué para que la madre de Lily ingresara en un centro de tratamiento residencial por su adicción y depresión. Contraté terapeutas para ambos, no porque tuvieran algún problema, sino porque el trauma requiere atención profesional. Establecí un marco legal que le otorgó a Rebecca la custodia de Lily, conmigo como tutor supervisor y con poder notarial en determinadas circunstancias. Les compré una casa pequeña, segura y bonita en un barrio con buenas escuelas y calles seguras. Hice todo esto en silencio, sin alardear, sin esperar nada a cambio.
Y así comencé el proceso de construir una relación con Lily que definiría la segunda mitad de mi vida. Era una niña traumatizada de 9 años que no sabía confiar. Durante el primer mes, apenas me dirigió la palabra. Ella se estremecía cuando yo entraba en una habitación, me miraba con los ojos cansados de un animal que ha sido golpeado demasiadas veces, tenía ataques de pánico por cosas insignificantes, un tono de voz elevado, un movimiento repentino, un golpe en la puerta, pero había inteligencia en esos ojos, había fuerza. Bajo el trauma se escondía una inteligencia extraordinaria, su escuela la había evaluado cuando se trasladó, y a pesar de años de abuso y negligencia educativa, Lily leía a nivel universitario. Su comprensión matemática era excepcional, tenía una mente capaz de lograr cosas extraordinarias, con la seguridad y el apoyo necesarios. Empecé poco a poco, me sentaba en la misma habitación que ella sin hablar, haciéndole saber que estaba a salvo con mi presencia silenciosa. Yo leía mientras ella leía, nuestros libros eran una compañía silenciosa para su sanación. Dejaría que ella marcara el ritmo de nuestra interacción, sin presionarla nunca, sin exigirle nunca que interactuara conmigo o se abriera antes de que estuviera preparada. Nunca alcé la voz, nunca hice movimientos bruscos. Simplemente ofrecí mi presencia, constante y estable, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Fui paciente como nunca antes lo había sido, estuve presente de una manera que nunca antes había experimentado, de una manera que mi búsqueda obsesiva de Emma me había enseñado a hacer. Aprendí a acompañarla en su silencio. Aprendí que a veces lo más valioso que puedes ofrecer a otra persona es simplemente tu voluntad de acompañarla en su dolor sin intentar solucionarlo, minimizarlo o hacerlo desaparecer. La casa que les había comprado estaba en un barrio tranquilo, con calles anchas y árboles grandes, tenía un patio trasero cercado, un lugar donde Lily podía jugar con seguridad sin miedo a ser vista, sin miedo a encontrarse con Derek Monroe o sus amigos. La había amueblado con esmero, nada demasiado ostentoso ni intimidante, solo espacios cómodos y seguros donde una chica traumatizada pudiera empezar a sanar. Los 3 primeros meses fueron los más difíciles. Lily sufría ataques de pánico por cosas insignificantes, un golpe en la puerta la hacía correr a la habitación de su madre, un tono de voz elevado en televisión la hacía estremecerse y refugiarse en su armario. Se despertaba gritando por las pesadillas, con el cuerpo empapado en sudor y la boca formando la palabra no una y otra vez. Rebecca la abrazaba mientras lloraba, y yo esperaba en silencio en el pasillo, lista para ayudar, pero sin interrumpir sus momentos privados. Muy lentamente, imperceptiblemente al principio, las cosas comenzaron a cambiar, los ataques de pánico se hicieron menos frecuentes, comenzó a sonreír de vez en cuando, ella empezó a confiar en que yo hablaba en serio, que me quedaría, que no la lastimaría, que estaba allí porque yo elegía estar, no porque tuviera que estarlo. Al cabo de un mes, me hizo una pregunta. Era martes por la tarde y estábamos sentados en el patio trasero de la casa que les había comprado, leyendo bajo un gran roble que nos proporcionaba sombra y refugio. Los pájaros cantaban en las ramas, el sol calentaba nuestros rostros, había una sensación de paz y seguridad que ninguno de los dos habíamos conocido antes. ¿Por qué nos estáis ayudando?, preguntó en voz baja, sin mirarme, con la vista fija en su libro. Le conté la verdad. Le hablé de Emma. Le hablé de mi hermana, que desapareció cuando yo tenía 16 años. Le hablé de los 12 años que pasé buscándola, sin encontrarla jamás, y de cómo esa búsqueda me hizo darme cuenta de que había miles de niños como Emma, niños que necesitaban ayuda, niños que no podían ayudarse a sí mismos. No pude salvar a mi hermana, dije. Pero tal vez pueda ayudarte a ti. No porque espere nada a cambio, sino porque mereces ayuda. Porque todos los niños merecen ayuda. Entonces Lily lloró, no el llanto silencioso e interno de una niña traumatizada, sino las lágrimas fuertes y purificadoras de alguien que empieza a sanar. La abracé mientras lloraba, y no intenté que parara ni que se sintiera mejor. Simplemente la dejé sentir lo que sentía. Durante los 2 años siguientes, vi a Lily transformarse de maneras que parecían casi milagrosas. Su trauma no desapareció. El trauma nunca desaparece del todo. Simplemente se convierte en algo que llevas contigo como una piedra en el bolsillo. Pero ella aprendió a sobrellevarlo sin dejar que la destruyera, aprendió a confiar de nuevo, poco a poco, con cuidado, un pequeño instante a la vez.
Aprendió que existían adultos en el mundo que antepondrían sus necesidades a las suyas, que estarían ahí incluso cuando fuera inconveniente, que cumplirían sus promesas incluso si les costara algo. Aprendió que era valiosa, que su vida importaba, que su supervivencia merecía ser celebrada. La recuperación no fue instantánea. Hubo recaídas. Hubo noches en que las pesadillas la hacían gritar hasta la cama de Rebecca. Hubo momentos en que un ruido fuerte le provocaba un ataque de pánico. Hubo semanas en que se aislaba y apenas hablaba, pero fuimos pacientes. Fuimos constantes. Día tras día, nos presentamos con amor y aceptación. Contraté a un terapeuta llamado Dr. Marcus Washington, especializado en la recuperación de traumas infantiles. Era un hombre negro de unos 50 años, de mirada amable y una forma de hablar tan dulce que incluso un niño traumatizado se sentía seguro. Se reunió con Lily 2 veces por semana durante el primer año, y luego una vez por semana. Él le enseñó técnicas para controlar su ansiedad, para procesar su trauma, para comprender que lo que le había sucedido no había sido culpa suya. Su madre completó su programa de tratamiento tras 9 meses y se mantuvo sobria con la dedicación de quien había comprendido lo que podía perder. Consiguió un trabajo como enfermera titulada, utilizando sus instintos naturales de sanación en el ámbito profesional. El trabajo le permitió canalizar su dolor hacia un propósito, ayudar a los enfermos, cuidar a los pacientes vulnerables y marcar la diferencia en sus vidas. Al principio ella hacía turnos de noche, y yo la ayudaba con el cuidado de los niños, asegurándome de que Lily nunca estuviera sola, nunca desprotegida. Las tres, Rebecca, Lily y yo, formamos una familia singular. No por lazos de sangre ni matrimonio, sino por elección, por compromiso, por la decisión diaria de apoyarnos mutuamente. Día tras día, año tras año, cenábamos juntos los domingos. Íbamos al cine. Hacíamos vacaciones. Construimos una vida juntos que era pacífica, segura y llena de amor. Cuando Lily cumplió 12 años, ya preguntaba por la escuela, por su futuro, por si algún día podría ir a la universidad. Para cuando cumplió 14 años, ya estaba haciendo amigos, amigos de verdad que no sabían nada de su pasado a menos que ella decidiera contárselo. Para cuando cumplió 16 años, era feliz. No la felicidad superficial de quien finge que todo está bien, sino una felicidad real y genuina que nacía de saberse amada y a salvo, y de que lo peor que le había pasado no definía en quién se estaba convirtiendo. Cuando Lily cumplió 18 años, me preguntó si podíamos visitar el monumento conmemorativo de Emma. Nunca lo había planeado. El monumento estaba en un cementerio a 65 kilómetros de distancia, una pequeña piedra con su nombre y fechas, colocada allí por mis padres después de que la policía finalmente la declarara muerta. No lo había visitado en 12 años. El dolor era demasiado reciente, la incertidumbre demasiado dolorosa, la culpa demasiado asfixiante, pero la petición de Lily cambió algo en mí. Quería reconocer mi dolor. Quería comprender a la hermana que había influido en todo lo que yo era. Fuimos en coche un sábado por la mañana. Rebecca se quedó en casa preparando una cena especial para el cumpleaños de Lily. Yo llevé flores, rosas, las favoritas de Emma. Nos quedamos un buen rato junto a su tumba, en silencio, simplemente presentes juntos. El cementerio estaba tranquilo, apacible, un lugar donde los muertos podían descansar en paz. Háblame de ella, dijo Lily finalmente, con voz suave pero firme, y lo hice. Le conté sobre la risa de Emma, que sonaba como campanillas, que resonaba por toda la casa y hacía sonreír hasta a nuestro serio padre. Sobre cómo se dormía leyendo sus libros, con las páginas arrugadas entre sus dedos. Sobre cómo había comprendido el significado de la bondad a una edad en la que la mayoría de los niños aún aprendían a atarse los zapatos. Sobre su valentía, cómo había aprendido a reconocer el peligro, cómo había intentado protegerse aprendiendo esa señal. Lo más importante es que le conté sobre la señal que me había enseñado, la señal que finalmente me llevaría hasta Lily en ese supermercado, la señal que salvaría una vida y lo cambiaría todo. Me salvó la vida, dijo Lily. No era una pregunta. Comprendía perfectamente la cadena causal. Si Emma no me hubiera enseñado esa señal, jamás la habría reconocido en el gesto desesperado de Lily. Lily seguiría atrapada con Derek Monroe. Probablemente ya estaría muerta, sin que encontraran su cuerpo.
Una estadística más en la sombría base de datos de niños desaparecidos cada año, nos salvó a los dos, dije. Puede que ya no esté con nosotros, pero su legado perdura a través de ti. Entonces le conté a Lily mis planes para su futuro. Llevaba 2 años pensando en esto, esperando el momento adecuado, esperando a que tuviera la edad, la fuerza y la preparación suficientes. Ya había comenzado a crear una fundación en nombre de Emma, la Fundación Amma Mitchell para la protección de la infancia. Esta proporcionaría recursos para niños como Lily, recursos para representación legal, atención médica, apoyo psicológico, vivienda segura, intervenciones de emergencia, en definitiva, la ayuda vital que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ya lo he financiado con $20 millones, expliqué. La fundación aumentará esa cantidad con el tiempo, pero necesito a alguien que me ayude a gestionarlo. Alguien que entienda por lo que están pasando estos niños. Alguien que lo haya vivido en carne propia. Los ojos de Lily se abrieron de par en par. Me deseas, solo si tú quieres, dije. Solo si estás preparado. Puedes ir primero a la universidad. Puedes estudiar lo que quieras. Puedes tomarte tu tiempo y decidir qué quieres hacer. Pero sí, con el tiempo me encantaría que trabajaras conmigo para ayudar a otros niños a escapar del infierno que tú sufriste. Lily miraba fijamente la tumba, con lágrimas que le recorrían las mejillas. Tenía 18 años, era una mujer, aunque a veces seguía siendo aquella niña asustada que conocí. Todo su cuerpo temblaba de emoción. No sé si puedo ayudar a la gente, dijo. Todavía estoy tratando de ayudarme a mí misma. Todavía tengo pesadillas. A veces todavía me despierto pensando que estoy de vuelta allí, que Tarek viene por mí. Está bien, dije. Es normal. Puede que esas pesadillas nunca desaparezcan del todo, pero se irán haciendo más llevaderas. Y tu experiencia, todo lo que has vivido, te capacita de forma excepcional para ayudar a otros niños que se encuentran en la misma situación. Comprendes lo que están pasando como nadie que no lo haya vivido jamás. Tienes toda la vida por delante, le dije. Lo único que te pido es que, cuando estés preparado, cuando te hayas recuperado lo suficiente, lo consideres. Considera usar lo que has aprendido para ayudar a otros, pero solo si te parece correcto, solo si quieres. Sin presión, sin expectativas, solo una oportunidad. Ella asintió, y pude ver en sus ojos que ya estaba pensando en ello, imaginando un futuro donde su dolor pudiera tener sentido, donde su supervivencia pudiera importarle a alguien más. 10 años después, me encontraba en el auditorio de la Universidad Estatal, viendo a Lily graduarse con un título en trabajo social y una especialización en psicología infantil. Rebecca estaba a mi lado, llorando de orgullo y alegría. Lily se había convertido exactamente en lo que yo esperaba que fuera, no solo una superviviente, sino una defensora, una sanadora, alguien que comprendía el trauma desde dentro y que estaba profundamente comprometida a ayudar a otros niños a escapar del infierno que ella había sufrido. Su tesis, titulada Rompiendo el ciclo, estrategias de intervención para sobrevivientes de abuso infantil, era brillante y conmovedora a partes iguales. Había entrevistado a decenas de sobrevivientes de abuso y documentado sus historias. Había investigado las implicaciones políticas y colaborado con expertos en protección infantil. Había creado un marco integral de intervención que incorporaba componentes tanto legales como terapéuticos. Ella comprendía el sistema desde ambas perspectivas, como víctima que había quedado desamparada y como alguien que ahora trabajaba dentro de él para asegurarse de que otros niños no corrieran la misma suerte. La directora de tesis, la doctora Eleanor Hess, me comentó que nunca había visto un trabajo más completo ni empático por parte de un estudiante. Lily aporta algo a este campo que no se puede enseñar, dijo. Aporta comprensión. Aporta la voz de alguien que ha vivido lo que ahora estudia. No podría haber hecho esto sin ti, me dijo esa noche en el salón de baile del hotel donde la universidad celebró su recepción, abrazándome tan fuerte que me costaba respirar. Ahora era una mujer de 28 años, que aún llevaba las cicatrices de su infancia, visibles en la forma en que a veces se sobresaltaba con los ruidos fuertes, en las pesadillas que aún tenía ocasionalmente, en su feroz protección hacia otros niños vulnerables, pero ya no la definían, ya no la controlaban. Había transformado su dolor en propósito. Gracias por verme ese día. Gracias por no apartar la mirada. Gracias por todo lo que has hecho.
Probablemente estaría muerto si no nos hubiera seguido hasta ese aparcamiento. Tú misma hiciste esto, dije, con los ojos llenos de lágrimas. Yo solo abrí la puerta. Tú fuiste quien la cruzó. Tú fuiste quien eligió sanar cuando podrías haber elegido quebrarte. Tú fuiste quien eligió luchar. La Fundación Emma Mitchell había crecido mucho más allá de lo que había imaginado originalmente. Habíamos ayudado a casi 500 niños durante esa década. Habíamos trabajado con agencias policiales, con departamentos de servicios sociales y con escuelas en 3 estados. Logramos impulsar con éxito cambios legislativos para facilitar que personas capacitadas identificaran y denunciaran casos de presunto abuso infantil. Proporcionamos alojamiento de emergencia a familias que huían de situaciones de abuso. Financiamos la representación legal de niños en disputas por la custodia contra tutores abusivos. Contribuimos a encarcelar a decenas de depredadores, pero fue el trato personal de Lily lo que marcó la diferencia en el éxito de la fundación. Cuando hablaba con un niño asustado en uno de nuestros refugios, ese niño reconocía de inmediato que ella lo entendía, que había pasado por lo mismo, que la recuperación era posible porque ella se había recuperado, que había esperanza porque ella había luchado por la suya y la había encontrado. Durante los siguientes 5 años, Lily se convirtió en directora asociada de la Fundación Emma Mitchell. Supervisó nuestros programas de tratamiento residencial, capacitó a nuestro personal y participó como oradora en conferencias sobre intervención en casos de abuso infantil. Se convirtió en la voz de los niños que no podían hablar por sí mismos. Se convirtió en un símbolo de esperanza para otros sobrevivientes. Tenía ahora 52 años, y toda mi vida había sido transformada por un gesto desesperado de una niña de 9 años en un supermercado. La desaparición de Emma me llevó a investigar obsesivamente el maltrato infantil, a aprender las señales, a prepararme para un momento que no sabía que llegaría. Y cuando llegó, cuando Lily hizo esa señal, yo estaba lista, pero no fue mera casualidad. Fue una elección, elegí estar atenta. Elegí aprender a reconocer las señales. Elegí mantenerme alerta. Elegí intervenir cuando podría haber mirado hacia otro lado y seguir comprando. Elegí gastar mi dinero no en mí misma, sino en proteger a los niños, y Lily había elegido huir. Había elegido luchar por su propia supervivencia. Incluso cuando las probabilidades parecían imposibles, había elegido confiar en un desconocido. Había elegido sanar. Esa combinación, mi conciencia y su valentía, había creado algo hermoso, algo importante, algo que seguiría importando mucho después de que ambas nos hubiéramos ido. En una tranquila tarde, sentadas juntas en el estudio de la casa que se había convertido en nuestro hogar, Lily y yo hablamos de cómo había cambiado el mundo desde aquel día en el supermercado. Hablamos de los niños que habíamos salvado. Hablamos de las familias que habíamos reunido. Hablamos de los maltratadores a quienes habíamos ayudado a encarcelar, donde ya no podían hacer daño a nadie. ¿Te arrepientes alguna vez?, me preguntó. ¿Te arrepientes de haberte involucrado? Tu vida habría sido mucho más sencilla si simplemente te hubieras alejado. Ni por un instante, dije. Conocerte, verte sanar, ayudarte a construir esta vida, ha sido el mayor privilegio de mi vida. Emma me dio las herramientas para salvarte. Y al salvarte, me he salvado a mí misma. Apoyó la cabeza en mi hombro y nos sentamos en un cómodo silencio, 2 personas unidas por el trauma, la tragedia y la inquebrantable decisión de luchar por algo mejor. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de uno de nuestros trabajadores sociales. Otro niño había sido reportado. Otra familia necesitaba ayuda. Otra vida pendía de un hilo. Tenemos trabajo por hacer, dijo Lily, mirando el mensaje. Siempre lo hacemos, respondí, y juntos nos pusimos de pie y nos preparamos para afrontar la próxima crisis, la próxima emergencia, la próxima situación desesperada, porque eso es lo que sucede cuando eliges ver. Eso es lo que sucede cuando eliges actuar. Eso es lo que sucede cuando transformas el dolor en propósito. El trabajo nunca termina. Pero tampoco la esperanza. Ni la convicción de que podemos marcar la diferencia, un niño a la vez, una familia a la vez, un gesto desesperado de una mano que clama por ayuda a la vez. El legado de Emma perdura. En cada niño que salvamos, en cada familia que reconstruimos. En cada depredador que llevamos ante la justicia,
en cada momento en que Lily se planta junto a un niño asustado y le dice, te entiendo. Yo también he pasado por eso. Vas a sobrevivir y vas a estar bien, ese es el verdadero legado. No el dinero, ni la fundación, ni el reconocimiento ni los premios, sino el simple y profundo acto de un ser humano que elige ver el dolor de otro y hacer algo al respecto. Aquel día en el supermercado lo cambió todo. Un multimillonario que lo tenía todo menos paz aprendió que la riqueza no significa nada sin un propósito. Una niña traumatizada aprendió que hay personas en el mundo que lucharán por ella. Y toda una fundación nació del choque entre la obsesión de un hombre por salvar a los demás y el coraje de una niña por correr hacia la esperanza en lugar de huir de ella. No sabemos qué habría pasado si no hubiera estado en ese supermercado aquel día. No sabemos si Lily habría sobrevivido un año más bajo el maltrato de Derek Monroe. No sabemos cuántos otros niños no se habrían salvado si el valor de Lily no hubiera despertado algo en mí, pero sabemos esto, en un instante, en un estacionamiento, con un gesto desesperado y la decisión de un hombre de actuar, todo cambió, y ese cambio sigue extendiéndose, salvando vidas, restaurando familias, demostrando que sí, una persona puede marcar la diferencia, sí. Tu riqueza puede significar algo si eliges usarla bien, sí, tu trauma puede tener significado si eliges transformarlo, sí, un niño puede salvar a otro mediante el poder del amor, el compromiso y la presencia constante día tras día. Esa es la historia que Emma nunca pudo vivir. Pero es la historia que Lily sí pudo escribir. Y es una historia que se seguirá escribiendo durante generaciones. Hoy, mientras escribo estas palabras, la Fundación Emma Mitchell ha ayudado a más de 800 niños a escapar de situaciones de abuso. Contamos con una red de hogares de acogida en 12 estados. Hemos capacitado a consejeros de crisis y personal de respuesta a emergencias para reconocer las señales de abuso. Hemos logrado que cientos de agresores sean encarcelados. Hemos reunido familias y ayudado a niños a sanar y a construir nuevas vidas, pero de lo que más me enorgullezco no son las cifras ni las estadísticas. Me enorgullecen las relaciones que hemos construido. Me enorgullece cada niño que hemos salvado y que ahora crece seguro y rodeado de amor. Estoy muy orgullosa de Lily, que ha dedicado su vida a este trabajo, que ha canalizado su trauma para convertirlo en un propósito, que se ha convertido en la voz de los niños que no pueden hablar por sí mismos. El supermercado donde todo empezó sigue abierto. A veces paso por delante en coche y me siento en el aparcamiento, recordando aquel día, aquel momento que lo cambió todo. Ya no entro. Es demasiado doloroso, demasiado cargado de recuerdos, pero me siento en mi coche y pienso en Derek Monroe, que ahora cumple su 15º año de condena en prisión. Pienso en Rebecca Summers, que lleva 15 años sobria y trabaja como enfermera titulada ayudando a personas enfermas. Pienso en Lily, que ahora es una figura clave para el cambio en el ámbito de la protección infantil. Sobre todo, pienso en Emma. Desconozco qué le sucedió. El caso sigue sin resolverse, uno de los miles de casos de niños desaparecidos que probablemente nunca se resolverán, pero creo que su espíritu perdura en los niños que salvamos, en las vidas que transformamos, en la diferencia que marcamos cada día. Esta es la historia de cómo un momento lo cambió todo, es la historia de cómo ver a alguien sufrir y decidir actuar puede transformar no solo su vida, sino también la tuya. Es la historia de cómo el trauma puede transformarse en propósito, es la historia de cómo el coraje de una niña de 9 años para correr me dio una razón para vivir de nuevo después de 12 años vagando en la oscuridad. Si estás leyendo esto y estás sufriendo abuso, por favor, ten en cuenta lo siguiente: no estás solo /. No eres inútil. No eres una carga, hay personas que te ayudarán. Hay recursos disponibles. La línea directa nacional contra el abuso infantil es 1-800-422-4453. Están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pueden ayudar. Si ves a un niño que está siendo maltratado, por favor, no mires hacia otro lado. Por favor, no finjas que no está pasando. Por favor, no te digas a ti mismo que no es asunto tuyo. Alza la voz. Llama a las autoridades. Sé la persona que ese niño necesita, sé la persona que Emma necesitaba. Sé la persona a la que Lily esperaba en ese supermercado un martes por la tarde. Una persona puede marcar la diferencia, un instante de conciencia, una decisión de actuar en lugar de ignorar.
Una decisión de ver a un niño que sufre y hacer algo al respecto, eso es todo lo que se necesita. Eso es todo lo que siempre se ha necesitado. Lily tiene ahora 34 años y sigue trabajando para proteger a los niños. Rebecca lleva casi 2 décadas sobria y ha ayudado a innumerables pacientes como enfermera, y he encontrado la paz, no al encontrar a mi hermana, sino al salvar a Lily, no al resolver el misterio de la desaparición de Emma, sino al transformar el dolor en acción, la seña que me enseñó Emma. La seña que hizo Lily en aquel supermercado. La seña que significa ayúdame se ha convertido en el símbolo de nuestra fundación. Cada imagen, cada documento, cada comunicación de la Fundación Ama Mitchell incluye ese símbolo, porque todos los niños merecen saber que hay una manera de pedir ayuda. Todos los niños merecen saber que alguien los verá. Alguien los comprenderá. Alguien actuará. Esta es mi historia. Esta es la historia de Lily. Este es el legado de Emma y si estás leyendo esto, podría convertirse también en tu historia, podría ser tú quien vea a un niño sufriendo, podría ser tú quien actúe, tú podrías ser la persona que lo cambie todo.